Bienvenidos a la sección número 2 de el tema Bajo la sombra del Omnipotente en el tiempo de angustia. Un estudio breve sobre el Salmo 91. Estábamos analizando lo que implica estar al abrigo, bajo la sombra del Omnipotente, cuando eso significa habitar. ¿Qué es habitar bajo la sombra de Dios? ¿Por qué es necesario e importante que captemos esto? Porque, repito, toda la protección que se menciona en el Salmo 91 es para un grupo de personas con ciertas características que han de pasar por cierta experiencia. ¿Ok? No es para todo ser humano en general, es lo mismo del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿El pastor de quién? De aquel que está bajo la dirección de Jehová. Por eso es su pastor. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Tantas cosas que pueden verlo en ese otro estudio. El Salmo 23, del que se han subido ya varias secciones. Pero continuando con el significado de habitar, miren en Isaías 33. Isaías 33. ¿Quiénes son esas personas? Los que habitan bajo la protección de Dios. Isaías 33. Versículos 14 al 16. ¿Quiénes son los que pueden habitar bajo su presencia? Isaías 33, 14 al 16. Este es un texto muy importante en este sentido. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará? ¿Notan otra vez las dos palabras? Casi siempre las vamos a encontrar juntas. El que habita al abrigo del Altísimo morará, van juntas. ¿Quién de nosotros morará? Solo que aquí están invertidas. ¿Con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora aquí procede a hacer una descripción de qué tipo de personas es la que recibe esa protección. ¿Quién se entiende en la Biblia que es el que habita bajo la protección de Dios? El que camina en justicia. Solo ahí hay para detenernos buen tiempo. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, eso es soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará, vuelve a repetirlo. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hay varias características, como pudieron haber captado. Usted puede tomar en forma personal, porque no nos da a nosotros el tiempo como para entrar en tanto detalle, y usted puede enriquecer más su estudio personal tomando esa lista de esas características y ver cómo se aplican a su vida. ¿Está usted practicando en su vida esas características? Entonces el Salmo 91 es para usted. Pero hay más en relación a quiénes son los que habitan bajo la protección de Dios. Isaías, vean Isaías 57:15.
Isaías 57, 15. ¿Con quién es que el Señor habita? Isaías 57, 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, es el mismo del Salmo 91. Yo habito en la altura y la santidad. Y ahora va a decir con quién. O lo que es lo mismo, quién habita bajo su protección. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El humilde de corazón. Vayan pensando en todas estas características para ese grupo de personas, ubicándolo en el tiempo que hemos mencionado ya. En el capítulo 25 o el Salmo 25, Salmo 25, versículos 8 al 10. En relación a esto último, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y aquí entramos en un elemento importante. ¿Qué nuevo elemento ven ahí? Relacionado con los humildes, que es característica fundamental de los que habitan bajo la protección de Dios. ¿Cuáles son las sendas por las que ellos andan? Según el 10. El 9 nos habla de los humildes y el 10 nos habla de sus sendas. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, los humildes en el libro de los Salmos son los que han entrado en pacto con Dios. Y los que han entrado en pacto con Dios son los que guardan sus testimonios. Y sus testimonios en los Salmos son sus mandamientos. Ven cómo cada vez, conforme más avancemos en las características de estas personas mencionadas en el Salmo 91, todo apunta hacia ese tiempo, porque por eso es que serán perseguidos, por guardar los mandamientos de Dios. Un detalle más en esa dirección. En Sofonías, profetas menores, Sofonías, ese está un poquito antes de Mateo, son de los últimos libros del Antiguo Testamento, para los que no están muy familiarizados con la Biblia. Sofonías, el capítulo 3, versículos 12 y 13. Hablando de esa ocasión final de la historia, de la parte final de la historia del pueblo de Dios sobre esta tierra. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo, ¿cómo? Humilde y pobre. Esta pobreza es alusiva a la misma de las bienaventuranzas. Y de paso en las bienaventuranzas está ligado, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Ok? Ligado a la humildad. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Ya vamos a entrar en eso, en las secciones que siguen. Ese pueblo humilde es el que confiará en el poder de Dios para protegerles de ese tiempo.
El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿Qué ven ahí? En el contexto de lo que estamos hablando. En cuanto a contexto de ocasión en la que se cumplirá el Salmo en todo su sentido. Ese pueblo humilde, que es el que habita bajo la protección de Dios, tiene una característica muy importante que se da en el 13. El remanente de Israel, solo que ahora este será el Israel espiritual, el nuevo Israel. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿A qué les trae a la mente eso? ¿A qué sección de esa época? ¿Ah? Apocalipsis 14. Noten. Vamos allá un momento. Apocalipsis 14. El cántico de los 144,000, que son precisamente los que pasan por el tiempo de angustia, victoriosos, protegidos por el Jehová del Salmo 91. Dice en el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los de la tierra, de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La misma característica que se da en Sofonías. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Misma característica, misma época final de la historia, y son los que habitan bajo la presencia de Dios porque son humildes. ¿Y por qué llegaron a esa condición? Por el espíritu humilde que permitieron que Dios pusiera en ellos. Bien, vamos captando entonces quién es el que habita al abrigo del Altísimo. Hay algunos textos más que nos dan un poquito más de luz al respecto. Veamos algunos. Salmo 5, antes de dejar este punto. Salmo 5, el versículo 4. 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Recuerden que siempre vamos a encontrar en los salmos, bueno, no siempre, pero mayormente, esa forma de expresarse en donde se nos dice algo y luego se nos repite lo mismo en otras palabras. Eso tiene su nombre y lo estudiaremos cuando corresponda. Entonces, ¿quién es el que, aquí está en forma negativa, no habita junto al Señor? Los que hacen iniquidad. ¿Ok? Otro salmo que nos orienta en esa línea, el 15, Salmo 15. Todo el salmo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Qué cantidad de cosas y características. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando,
El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Captamos esa característica. Quien su dinero no dio a usura, eso es dar prestado con interés a un hermano, a una persona pobre que no tiene cómo pagar interés. Cuando yo tengo cómo vivir sin ese interés. Eso es dar dinero a usura. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Les hacía hincapié en la última característica del verso 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Si tiene que hacer un juramento donde lo que va a decir, lo que va a jurar en caso de una corte, por ejemplo, que es el único lugar donde el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene permiso de Dios para jurar. Dice que ni aún haciéndolo en contra de sí mismo, miente o cambia su postura. Porque cuando se llega a una situación de esas, bueno, voy a jurar algo y al hacerlo me voy a afectar de alguna forma terrible, porque eso va a repercutir contra mí. Aquí dice que el que habita, el que cumple esa característica. Por eso es que ese grupo final será tan selectivo. Dice, no deja de decir la verdad, aunque el afectado sea él. ¿Ok? Interesante. Hay bastante para ir haciendo la lista de las características de esas personas que habita al abrigo del Altísimo. Ustedes repasen esas que vimos en ese salmo para no detenernos mucho. ¿Quiénes más son los caracterizados por esto? Los que habitan bajo la dirección de Dios. Salmo 37, 3. A ver si descubren ustedes esa característica aquí. 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cómo es caracterizado allí el que habita bajo la sombra del Omnipotente? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Quién es o qué característica distingue allí al que habita bajo la sombra del Omnipotente? El que confía en Jehová y hace el bien. Confiar en Jehová es todo un tema en los salmos. Primera de Samuel 12:11. Primera de Samuel 12:11. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró, está narrando la historia de ellos, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. ¿Quiénes son los que habitan seguros aquí? Los que están bajo la protección de Dios, los que son librados. ¿Y cómo se aplica esto a los de esa época final? ¿Estarán bajo la protección de Dios? ¿De qué? ¿De qué protegerá Dios a esas personas de ese grupo final? Ya lo dice el mismo Salmo, ¿recuerdan? De las plagas, pestilencias, ¿ok? Pero los protegerá también de otra cosa, que no tiene que ver con las plagas. Bueno, tiene que ver con las plagas porque la caída de las plagas producirá eso otro.
de lo que Dios protegerá a sus hijos que habitan bajo su cuidado. La persecución, que se dará por causa de que los enemigos de Dios concluirán que las plagas están cayendo, porque ese grupo está atrayendo la maldición de Dios sobre la tierra, al no ajustarse a lo que ya sabemos. ¿Quiénes más son caracterizados en la Biblia como los que habitan bajo la protección de Dios? Isaías 32, 18. Isaías 32, 18. Dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Aquí reciben un título, ese grupo de personas, que morará en la paz del Señor. Ajá. Son llamados mi pueblo por Dios. ¿Notan cómo ese salmo no es para toda persona? Es para los que pertenecen al pueblo de Dios. En otra ocasión estaremos estudiando, aunque veremos aquí en algunos detalles más adelante, características de ese pueblo que lo identifican claramente. Pero en otra ocasión estaremos estudiando específicamente el tema del pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo de Dios en la Biblia? ¿Cómo saber si yo formo parte del pueblo de Dios o no? Pero el pueblo de Dios es identificado por Dios como el que habita a su abrigo. En otras palabras, no hay promesa de protección, de habitar bajo la protección de Dios, si no se es parte de el pueblo de Dios. En Isaías 33, 14 al 16 lo leímos, pero en el versículo 16 y 17, quiero recalcar algo. Leímos hasta el 16, quiero recalcar algo del 16 y 17. Ese pueblo con esas características, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Y noten lo que pasará inmediatamente después de eso. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Otra indicación más de que estas personas son las que mirarán al rey en su hermosura cuando venga. ¿Quiénes más son caracterizados en la Biblia o identificados como los que habitan bajo la protección de Dios? Algunos textos más. Salmo 69. Salmo 69, versículos 34 al 36. Este da algunos detalles muy importantes. 69, 34 al 36. Dice, alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán, ahí está, y habitarán allí, y la poseerán. ¿Quiénes? La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Hablando de la morada que Dios prepara para ellos. Los que aman su nombre habitarán en ella. Los que aman su nombre. ¿Quiénes son? Según las Escrituras.
Aquí es claro el texto al decir los que aman su nombre. Pero según la Biblia, ¿quiénes son los que aman su nombre? ¿Quiénes son los que aman a Jehová? ¿Qué los identifica? Deuteronomio, el capítulo 7. Deuteronomio 7, 9. 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y ahora pasa a identificar quiénes son los que le aman. A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Recuerdan cómo se refirió a esto nuestro Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Él está usando el mismo lenguaje. Pero entonces, ¿quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos. Noten el capítulo 11 del mismo libro, Deuteronomio 11:13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, noten ahora, amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Quiénes son entonces los que le aman? Los que le sirven con todo el corazón y con toda el alma. Esos son los que aman a Jehová. En otras palabras, los que le obedecen. Vean el capítulo 30, Deuteronomio 30, versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Aquí hay un asunto interesante. Hay una orden de amar. ¿Se han fijado en eso? ¿Cómo? Y entonces, ¿se puede ordenar amar? Porque dice, yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Se las dejo de tarea, que la investiguen. Pero ahí está. Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus derechos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Otra vez, los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos. Se nos volvió a ir el tiempo. Quedamos aquí y continuamos en la próxima.